senador Lozano. Senador Roberto Gil. Con su venia, señor presidente, ya antes en esta tribuna se ha discutido sobre los riesgos de que el Senado, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados legisle por consigna. Hoy también tenemos que señalar el riesgo de que legisle por agudos personalismos. Quien ha antecedido el uso de la voz ha planteado el tema político detrás de esta discusión. Todo parece indicar que hay algunos que querían enmendarle la plana al Senado como una vendetta, una revancha política. Coincido con el senador Raúl Cervantes en el sentido de que esta modificación es absolutamente ociosa. Solo quien fue a la Facultad de Derecho y entiende que las resoluciones son los mamotretos en los que se comunica una sentencia puede coincidir con esa interpretación. Yo aprendí en la Facultad de Derecho que las resoluciones constituyen el sentido material de una decisión y por lo tanto son divisibles. Y en consecuencia también los mecanismos de impugnación se definen en función de la materia, no del hecho, insisto, del mamotreto generado por el juez o por el órgano resolutor. Eso yo aprendí en la Facultad de Derecho. Sería tal como aceptar que en materia penal, si un juez determina una orden de aprehensión y una serie de medidas de seguridad adicionales, solo proceden los recursos de impugnación de unos con respecto a otros. Es absolutamente falso y déjenme decirlo, señores senadores, hasta ridículo. Lo que hizo el Senado de la República en la modificación a la fracción séptima del artículo 28 fue establecer una medida de sensatez. Porque sí es cierto que se ha abusado de la litigiosidad en materia de telecomunicaciones y buena parte de la función reguladora de estos órganos ha quedado limitado, condicionado precisamente por estrategias litigiosas. Pero resulta que estábamos haciendo una reforma constitucional no solo en materia de telecomunicaciones, sino también en materia de competencia. Es decir, estableciendo el régimen al cual se someten todos los mercados del país, de todas las actividades económicas, para todos los propósitos económicos de México. Y justamente lo que pretendía la Cámara de Diputados, en la minuta que se envió a este Senado, es que la misma regla se aplicara para todas las actividades económicas y dejar en estado de indefensión a quienes, por ejemplo, son productores de aguacate y que son también sujetos de la regulación de órganos reguladores de la competencia. Y esta medida de sensatez no está peleada bajo ninguna circunstancia ni con los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni mucho menos con las mejores prácticas internacionales. Es absolutamente falso que el mundo tenga como práctica la limitación absoluta, la prohibición absoluta de los mecanismos de defensa frente a las decisiones de los órganos reguladores. Eso es absolutamente falso. Ningún Estado de Derecho puede subsistir ni generar mecanismos de vigencia plena de sus disposiciones si el justiciable no tiene la posibilidad de acceder a las instituciones para hacer valer sus derechos, por más indignante que haya sido la actuación de ciertos actores económicos frente a la regulación de los órganos reguladores. Eso es justamente lo que discutió el Senado de la República, una medida de sensatez en la fracción séptima del artículo 28, y es una buena noticia que en este Senado de la República se haya modificado y corregido una regla que era absolutamente desproporcionada y absolutamente indebida para efectos de la defensa de los derechos. El tamaño de la ambigüedad que hoy se señala es de un pronombre, las y estas. Ha quedado claro en la opinión de la comisión, del presidente en funciones de la Comisión de Competencia, que la exposición de motivos deja claramente establecidas las finalidades, los términos y los alcances de la redacción. En la exposición de motivos, como lo reconoce la opinión y se ha reconocido aquí, no hay margen alguno para interpretar que a partir de las resoluciones se podrá abrir todos los mecanismos de defensa, específicamente suspensión en materia de amparo, a todas las resoluciones que emita la Comisión Federal de Competencia. Precisamente porque la disposición constitucional es clara. Lo que está limitando la procedencia de los mecanismos de impugnación no es la decisión como tal de la Comisión Federal de Competencia, sino el sentido material de esas resoluciones. Insisto,
no el mamotreto en el que se comunica una sentencia, sino el sentido final de la decisión de un